Hechos, capítulo 26, versículo 19 al 23. Hechos, capítulo 26, del 19 al 23. Dice la bendita y gloriosa palabra del Señor en Hechos 26, 19 al 23. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Bendita sea tu palabra, Señor. Permita que corra en medio nuestro conforme a tu propósito, y sabemos que nunca vuelve vacía, ni los que en ti confían. Ilumínanos, inspíranos, no solamente para ser oidores, sino también hacedores de tu santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondemos con gran entusiasmo y diligencia a personas y razones de actuar por el valor que representan para nosotros como nuestros padres, familiares, amigos, o bienes que nos brindan en un especial beneficio: casa, carro, recursos, dinero. Así Dios se revela en nuestras vidas como alguien especial en nuestra vida, que es digno de nuestra obediencia. Y aquí el testimonio que Pablo nos inspira de lo que Dios hace, que merece nuestra obediencia. Si usted observa en el verso 19 de Hechos capítulo 26, él explica no a cualquier persona. En ese momento él está ante ¿quién? Ante el rey Agripa, quienes estaban allí presenciando cómo Pablo iba a presentar defensa de su fe, por lo que le acusaban ante las autoridades del imperio, para ver si lo sentenciaban también como hicieron con Jesucristo. Pero el Espíritu Santo estaba ahí en medio de Pablo para testificar. Yo quiero que sepas, oh rey, a quien yo obedezco. Oh rey, yo quiero que tú sepas qué es mi motivación. Y a esa motivación celestial, él le dice: no fui rebelde. Para los que toman nota, ¿qué significa rebelde? Rebelde es una actitud de la persona que, desafiante, se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Repito, para aquellos que están tomando nota, porque Pablo usa esta expresión: no fui rebelde. ¿Y qué es rebelde? Rebelde es la actitud de la persona que, desafiante, se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Es desafiante,
resistente, sabiendo que esa persona tiene autoridad. No solamente dice no, pero sigue resistiendo y resistiendo y sigue yendo en contra de cuál de los dos hijos usó Jesús esa ilustración, obedeció. El hijo que dijo que no voy y fue y lo hizo, o el hijo que dijo sí voy y no lo hizo. Y todos coincidieron en que era el que dijo que no iba y fue. Y cuán importante es la obediencia que Jesús tuvo que hacer esta connotación. Y entonces Pablo llega donde el rey Agripa y le dice, yo no voy a ser rebelde a la visión celestial. ¿Y cuál era la visión celestial? Ahí está en el contexto, en Hechos 26, del 9 al 18. ¿Qué visión celestial estaba hablando Pablo? Aquel dijo que no iba a ser rebelde. Ya sabemos qué significa ser rebelde, y todo lo contrario de ser rebelde es ser obediente. ¿A qué visión celestial se refería Pablo? Está ahí mismo en el contexto, en Hechos 26, 9 al 18. Dice así el testimonio de la gran visión celestial. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra ¿quién? Contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes ¿de quién? De los principales sacerdotes. Tenía toda la documentación. Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera lo hacía con mucha furia, dice. Habiendo recibido poder de los sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes, ya no solo de los sacerdotes. Para ir a otras tierras extranjeras necesitaba la autoridad del imperio romano. Y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oiga esto, cuando a mediodía, pleno día, donde el sol está en su esplendor, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Oiga esto, la cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo. Y habiendo caído, ¿cuántos cayeron allí? ¿Qué dice el versículo 14? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la visión celestial.
¿Se da cuenta lo que Pablo le está confesando al rey Agripa en medio de su audiencia? Esto no es algo que yo voy a ignorar o lo voy a dejar para después. Por eso él comienza diciendo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y ya nos damos cuenta de qué visión celestial estaba hablando el apóstol cuando dijo, a esto yo no voy a ser rebelde. Todo lo contrario de rebeldía es obediencia. Así que en el verso 20 de Hechos 26 le empieza Pablo a declarar lo que él iba a hacer en obediencia. O sea, no era solo cuestión de, ok, ya entendí, ok, voy a ver qué voy a hacer. No, en el verso 20 él comienza a relatar lo que sí hizo en obediencia y no por rebeldía, sino por lo que Jesucristo le había instruido. En el verso 20 él comienza a decir, ¿sabe qué hice con esa visión celestial? Sino que anuncié primeramente a quién. Acuérdese que él iba camino a Damasco cuando aquella luz resplandeciente, más fuerte que la luz del sol del mediodía, tiene que ser algo espectacular. Y él le dice, yo iba camino a Damasco, y a donde fui a predicar, dice en el verso 20, primeramente a los que están en Damasco. Él iba a ir a perseguir a los cristianos para asesinarlos y terminar el proyecto que él tenía de destruir la obra de Jesucristo. Cuando se le aparece Jesucristo, se replantea su viaje a Damasco. O sea, él sigue yendo a Damasco, pero ¿qué va a hacer ahora Damasco? Dice, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen haciendo obras dignas de arrepentimiento. Tres cosas ahí en ese versículo. ¿Qué era el primer llamado de Pablo allí en el versículo 20? Que se arrepintiesen. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de dirección hacia Dios. No cambiar de un pecado a otro pecado. No sentirse mal y triste y dejar de hacer lo malo para hacer otra cosa mala. No, el arrepentimiento tiene que ver con una acción de cambio de dirección. Iba en el camino de las tinieblas a hacer lo malo, ahora me vuelvo a Dios a hacer la obra de Dios. Por eso usted ve que después de la palabra arrepentimiento, ¿cuál es la palabra que sigue? Convertirse, que se convirtiesen. ¿Cuál es la siguiente palabra? Obras dignas de arrepentimiento. ¿Ven las tres cosas que están en ese versículo? Primero, que se arrepientan, que cambien de dirección. Verso 20 de Hechos 26, para que Dios nos hable claramente, necesitamos que su Espíritu Santo nos revele. Lo primero que él le dice a la gente, que tienen que arrepentirse, cambiar de dirección a Dios. Y después tienen que, ¿qué dice su palabra? Convertirse a Dios. ¿Y qué es conversión? Proceso de transformación de vida nueva, abundante y con propósito a Dios. Mente, alma y espíritu. Para los que toman nota, dice, ya entendí lo que es arrepentimiento. Cambio de dirección hacia Dios. Bueno, ya cambié de dirección hacia Dios, pero entonces después Pablo dice, que se convirtiesen a Dios. ¿Y qué significa conversión? Para los que toman nota. Proceso de transformación a vida nueva, abundante y con propósito. Mente, alma y espíritu. O cuerpo, alma y espíritu. La conversión tiene que ver con esa, para los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Todas las cosas viejas pasaron. Y eso no es automático, eso no hace un switch y ya dejó todos los malos hábitos. Los hábitos y costumbres son difíciles de romper. Acuérdese, no es lo mismo aprender que desaprender. Aprender es más fácil, desaprender es bien complejo.
de hábitos, conceptos, punto de vista, forma de pensar, forma de reaccionar, forma de actuar. ¿Quién puede hacer eso? Cristo. Por eso Pablo llegó a confesar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque humanamente es difícil romper con hábitos y costumbres, pero si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Así que la conversión, para muchos que están luchando con ese día, entonces yo ¿cuándo me voy a convertir? ¿Cuándo voy a ser transformado por el poder de su amor? Es un proceso, amados. No es lo mismo que arrepentirse, que es tomar una decisión y volverse a Dios. Pero la conversión es un proceso en donde Dios te va santificando. El único que puede santificar es Jesucristo. Y esto es un proceso. Así que no dejes que el enemigo te engañe, pero ya tú todavía no hablas como él, tú todavía no actúas como él, tú no haces todas las cosas que él hace. Pero es que eso es parte del proceso de conversión, que Dios va transformando tu vida poco a poco. Y aquel que empezó la buena obra, Pablo comienza a confesar: yo estoy persuadido, no es que a mí me parece que tal vez, quizá, posiblemente, yo estoy persuadido que aquel que empezó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que la conversión es todo ese proceso entonces? Que no es solamente el clic y ya estoy convertido, hago todo exactamente como Jesucristo. No, este es un proceso, pero comienza ¿con qué? Con arrepentimiento. Cuando uno reconoce que se ha alejado de Dios, que uno le ha fallado a Dios y uno decide volverse a Dios, Dios entra a tu corazón cuando dice: Jesucristo está tocando a la puerta y el que abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y en ese proceso de transformación es que la conversión comienza a ser la tercera expresión que usted encuentra en el versículo 20 de Hechos 26. Primero dice arrepentimiento, después dice conversión, ¿y cuál es la tercera? Obras, fruto de arrepentimiento. O sea que Dios no nos llama solamente para decir: qué bueno que tú me salvaste, que moriste por mí en la cruz, y yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal y Señor, y estoy en este proceso de conversión, de convertirme en la imagen del que me diseñó a su imagen y semejanza. Amén. Pero eso tiene que pasar a las obras. ¿Qué significa esto? Que no solamente seamos oidores de su palabra, sino también que hacedores de su palabra. Y por eso el reto en ese versículo, la gente me dice: pero ahí está clarito, ahí dice para que se arrepintiesen, para que se convirtiesen a Dios y para que luego dieran un fruto. Obras dignas de arrepentimiento. Usted se da cuenta del llamado que Dios le está dando en su palabra a su corazón. Dios no solamente quiere que usted lo analice, lo razone y esté de acuerdo con él. Dios quiere que tú vayas a la acción, porque Jesucristo es verbo, no sustantivo. Él es acción. Él vino a demostrar que su amor por nosotros es tan grande que lo llevó a morir a la cruz por nosotros. Hizo algo por amor a nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros para demostrarle a Dios nuestro amor? Hacer obras dignas de arrepentimiento. Esa es la propuesta de Dios para nosotros esta mañana. Si Él ha hecho tanto por mí, Él es o no es digno de mi obediencia. ¿Cuántos creen aquí? Amén. Así es. Que Él es digno de nuestro amor y de nuestra obediencia por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y ese es el llamado de la palabra del Señor, y sigue diciendo que tú vas a contar en este proceso con el respaldo de Dios. Verso 21 al 23. Miren el verso 21 como Pablo dice que esto es peligroso. Este proceso de servir a Dios te puede costar hasta la vida. Y en el verso 21 Pablo se lo dice al rey Agripa, así dice: por causa de esto, los judíos, él es judío, acuérdense, él es romano, acuérdense,
Él es fariseo de fariseo. Y su propia gente dice que prendiéndome en el templo, ¿qué intentaron hacer? Ahí no dice que le iban a dar florecitas, ni le iban a dar las gracias por predicar a Jesucristo. Iban a matarme, rey Agripa. Y en el verso 22, él declara por qué él se atrevió a no ser rebelde, sino obediente, porque él contaba con un respaldo divino. Miren el verso 22 como él le dice, y rey Agripa, después que mi propia gente, los judíos me quieren matar, ¿saben qué pasa? Pero habiendo obtenido auxilio, ¿de quién? Al que Dios llama, Dios respalda. ¿Cuántos saben esto? Amén. Al que Dios envía en su nombre, Dios lo respalda. ¿Cuántos saben esto en este lugar? Así es. ¿Por qué voy a ser obediente? Porque cuento con el respaldo de Dios. ¿Por qué voy a dejar la rebeldía a un lado y dejar de resistirme al llamado de Dios para servirle? Porque voy a tener un Dios que me va a dar auxilio. Por eso cuando alguien me pregunta, pastor, ¿usted cree que yo puedo servir a Dios? Y yo le digo, mire, este es un trato que usted tiene que hacer con Dios. Porque si usted tiene un llamado de Dios, Dios te va a respaldar. Pero si tú dices, no, yo voy a hacer este ministerio porque el pastor me dijo que lo hiciera, porque los hermanos me dijeron que lo hiciera. Cuando estás pasando por los aprietos y las luchas y las pruebas, te vas a acordar que si Dios te llamó, Él te sostiene. ¿Cuántos saben esto? Así es. Amén. Él va a estar ahí contigo y te va a auxiliar. Así que tu llamado tiene que ser de parte de ¿quién? De Dios. De Dios, porque Él es el que te va a respaldar. Y tienes que definir eso con el Señor. Señor, tú me estás llamando para que yo te sirva. Si esto es así, yo sé que tú me vas a ayudar, porque lo hizo con todos los que respondieron en obediencia. Tú no vas a ser la excepción. Dios también te va a dar auxilio y soporte que tú necesitas. Pero respóndele al llamado de Dios. ¿Cuánto en esta mañana creen que vale la pena ser obediente a Dios? Porque Él respalda. Amén. Amén. Porque Él nos auxilia en medio de las pruebas, de la lucha. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y Pablo aquí le está diciendo al rey Agripa porque él sobrevivió a todos esos atentados y conspiraciones contra él, verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. No hay pausa. ¿Y a quién les predico este evangelio? Dice, dando testimonio a quienes, pequeños y grandes. Estaba hablando no solo de edades ni de estatura, estaba hablando también de posiciones sociales como la del rey Agripa delante de quien él estaba. Pequeños y grandes tiene que ver con todas las etapas de la vida, tanto de niñez hasta ser adulto, tanto de estatura física, altos y bajos, como también de estatura y posición social. Gente pobre, gente rica, gente en poder, como es el rey Agripa delante de quien él estaba. Así que él puede decir, hasta el día de hoy le comparto este mensaje a pequeños y a grandes. Y eso incluye al rey Agripa. Y ustedes se dan cuenta, si siguen el contexto de este pasaje, que el testimonio de Pablo era tan impactante que el mismo rey dice, casi me conviertes a ser cristiano, Pablo. Casi me persuadí. Casi me conviertes. Era muy persuasivo el testimonio de Pablo, era tan impactante. Pero claro, contaba con el respaldo de Dios para hablarle tanto a pequeños como a grandes. Dice, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Amados, este debe ser nuestro respaldo cuando damos un testimonio. Este debe ser nuestro respaldo cuando damos un estudio bíblico. Este debe ser nuestro respaldo cuando predicamos la palabra de Dios, centrados en lo que Dios enseña en su palabra. Así como Jesucristo llegó y dijo, yo no he venido para abolir la ley, sino que he venido a cumplirla. Y eso era lo que estaba diciendo Pablo. Los judíos estaban en contra de él, como que si él hubiera estado en contra de los conceptos y principios de la ley que recibieron
de parte de Dios por Moisés y los profetas. Y él estaba diciendo, yo tengo un mensaje centrado en las sagradas enseñanzas. Yo no estoy aquí dando mi punto de vista ni mi opinión. Yo estoy presentando lo que Dios ha establecido en sus estatutos y en sus sagradas escrituras. Eso es lo que yo estoy haciendo. Oh rey Agripa, mira, y los judíos me están persiguiendo para matarme y yo estoy proclamando el mensaje. ¿Recuerdan esta mañana en el estudio cómo vimos la descripción de lo que Jesucristo sufrió en la cruz? Estaba allí, ya entre el testimonio de los profetas. Jesucristo estaba cumpliendo exactamente lo que ya se había anunciado en el Antiguo Testamento. Y todavía hasta el día de hoy hay judíos que niegan que Jesús es el Cristo enviado de parte de Dios. A pesar de que está en las sagradas escrituras que ellos guardan, en esos rollos y en esos papiros, donde testifica que el Cristo había de morir y resucitar al tercer día. Y pagaron dinero a los guardias para que dijeran, no fueron los cristianos los que secuestraron el cuerpo y se lo llevaron. No hubo resurrección. Y eso está anunciado en el Antiguo Testamento que ellos mismos guardan hoy y todavía hoy lo niegan. Y Pablo le dice, yo estoy testificando la enseñanza de las sagradas escrituras guardadas y proclamadas por los profetas, por Moisés, que habían de suceder. Y miren lo bueno de la palabra de Dios, hermano. Todo lo que está escrito se cumple. ¿Qué les parece eso? Amén. Esto es lo que le está diciendo Pablo al rey Agripa. Yo no estoy hablando de especulación ni de la imaginación. Yo estoy hablando de lo que está establecido que iba a suceder. Sucedió. Y Cristo vino y murió y resucitó. De eso es lo que yo estoy enseñando, dice Pablo, y termina de manera extraordinaria, hermanos. Verso 23. El Cristo que había de padecer, que todo eso estaba establecido antes, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar qué cosa. ¿Qué fue lo que impactó a Pablo en su encuentro con Jesucristo? Una luz sobrepasando la luz del sol. Eso. Así que Pablo tenía una señal extraordinaria de lo que él tenía que proclamar. Dice, anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Sabe quién era el pueblo, no? Los judíos. Y Pablo entendía que había una misión, que los judíos confesaban que la salvación es de los judíos, para los judíos. Y Jesucristo le dice a Pablo, esto es para todos. Por eso él habló con la samaritana, que era ese pueblo que se había apartado del judaísmo y se había mezclado con otros pueblos. Y Jesús dio el testimonio de que sí había que hablarle también a esa gente, cuando los judíos rechazaban a todo el que no era judío. Así que Pablo dice, mi misión es traer luz, porque Cristo vino a mí como luz. Cristo iluminó mi vida. Cristo transformó mi vida para que yo anunciase esa luz que vino al mundo tanto para judíos como para ¿quién más? Los gentiles, los que no somos judíos. Él llegó para nosotros. Cuando Pablo da ese testimonio, nos inspira a reconocer cuán grande es el amor de Dios. Estamos celebrando el mes del amor y la amistad. Miren todo lo que Dios hace. Mira cuál amor nos ha dado al Padre, que nos ha permitido ser hechos y llamados hijos de Dios. Entonces, ¿es o no es un mensaje digno de obediencia a Dios? Y eso es lo que Pablo le está explicando al rey Agripa. Mira, yo no tengo nada en contra de ti, ni del imperio romano. Yo estoy en la extensión de este reino que Jesucristo vino a demostrar que era sumamente importante. Por eso fue que Él resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, vana hubiera sido nuestra predicación. Pero como es tan valioso lo que Cristo hizo en la cruz, que perdonó mis pecados, Él merece mi obediencia. ¿Cuántos en esta mañana quieren responderle a Dios por lo que Él nos dice en su palabra? Amén. Que Él ha hecho por nosotros, que Él merece nuestra obediencia. ¿Cuántos en esta mañana quieren unirse con su pastor y decirle, Señor,
Tú eres digno de mi amor, tú eres digno de mi obediencia por lo que tú has hecho por mí. Nadie me ha amado como tú me has amado, oh Señor. Nadie ha entregado su vida en la cruz por mí. Hay alguien más en esta mañana que quiere decirle al Señor, tú eres digno de mi obediencia. Tú mereces que yo te obedezca. Señor, ya no quiero ser más rebelde. Yo no lo he dicho con mi boca, pero lo que significa rebeldía, que me he resistido, lo he dejado para después. Yo te voy a obedecer más adelante. Cuando yo lo entienda todo en la Biblia, entonces yo te voy a obedecer. No, tú no tienes que entenderlo todo. El Señor te está llamando esta mañana para decirte que Él es digno de tu obediencia. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle, sí, tú mereces que yo te obedezca? Oremos. Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho en sacrificio vivo por nosotros. Señor, dejaste tu trono de gloria a venir humildemente a obedecer la profecía de salvación. Al sufrir y padecer y morir en la cruz por mí, eso le da un valor agregado a mi vida, que alguien me amó tanto. Oh sí, Señor, siento que me has dado una importancia como llamarme tesoro especial, como amarme tanto para morir por mí y luego resucitar al tercer día para testificar que tú eres un Dios vivo, no eres un Dios muerto. Tú eres un Dios que levantas a los muertos, como le dijiste a Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Y así, Señor, sabemos que tú nos puedes librar de las cadenas, de las malas influencias, de las tinieblas, para volvernos de Satanás a Dios. Solo tú puedes darnos ese cambio, ese golpe de timón a la navegación de nuestra vida, para enrumbarnos a tu reino eterno. Señor, en esta mañana queremos confesar que tú eres digno de nuestro amor y de nuestra obediencia. Queremos responder a tu palabra, como Pablo se atrevió a decirle al rey Agripa, que Cristo vive. Nuestra familia necesita saberlo, Señor. Nos da temor, a veces nos da miedo, pero tú eres nuestro pronto auxilio en nuestra tribulación. Podemos testificar lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú no nos estás pidiendo más que dar testimonio de lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, danos el valor, danos el ánimo, danos la diligencia para el momento oportuno ser testigos de tu amor y obedeceremos a tu mandato de ir por todo el mundo a cumplir ese testimonio de vida eterna en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Es refrescante saber todo lo que tú haces por nosotros. Tú mereces nuestro amor y nuestra obediencia. Recibe, Señor, nuestra vida en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.